él decía, yo creo en la ley de la nalga. Y entonces le preguntábamos, ¿qué es eso, maestro? Y decía así, cuando una persona tiene que cambiar de nalga para cruzar la pierna, hay que ponerle un punto para que tenga la posibilidad de respirar. Mi experiencia como alumno de Gabriel García Márquez en México fue verdaderamente un privilegio extraordinario. Yo estaba en un momento muy particular de mi vida porque acababa de dejar el gobierno, donde estuve por un tiempo limitado, y estaba con la decisión tomada de retomar mi carrera periodística, que es lo que he hecho en estos últimos 20 años, sin más dilaciones ni desviaciones de ningún tipo. Gabo fue particularmente generoso, era un grupo de unos 15 periodistas de América Latina, todos más jóvenes que yo, todos trabajando en medios en ese momento, medios escritos por supuesto, y se trataba de un taller sobre cómo hacer un reportaje, cuya metodología era, después de la lectura de la noticia de un secuestro, del libro de Gabriel García Márquez sobre el secuestro de periodistas por parte del Cartel de Medellín, que él nos contara cómo había elaborado esa obra. Y fue muy generoso, fue verdaderamente amplio y abierto en relatarnos las entrevistas que hizo, el tipo de información que buscó, la manera como logró reportar detalles como el estado del tiempo el día en que ocurrían los hechos. Es una lección impresionante de cómo un escritor de ficción, premio Nobel de literatura, se empeñó en reconstruir una historia en un nivel de detalle que quizás los periodistas con mucha frecuencia no somos ni siquiera capaces de intentar. Gabo fue muy generoso en contarnos quiénes habían sido las mejores fuentes, qué tipo de conversaciones había tenido con las personas que entrevistó y cómo había hecho para ordenar las distintas etapas de ese episodio dramático de la vida nacional que fue el secuestro de estos personajes por parte del Cartel de Medellín. Las lecciones más importantes que guardo de ese taller y que tengo anotadas en una libreta de notas que desde entonces pues, mantengo en un lugar privilegiado y que de vez en cuando reviso, tienen que ver con la rigurosidad, con el hecho de que los periodistas no podemos conformarnos con cualquier versión, sino más bien hacer todos los esfuerzos por verificar hasta el más mínimo detalle, hasta donde nos lleve la posibilidad física de hacerlo. Eso es tal vez lo principal. Pero también, por supuesto, que cuando tenemos una historia y la queremos contar, no basta con tenerla, sino que para contarla bien hay que trabajar mucho, hay que investigar, hay que escribir, hay que reescribir. Y tal vez hay unas lecciones que tienen que ver también con anécdotas. En un momento, por ejemplo, me acuerdo que cuando nos decía cómo utilizar puntos seguidos, qué tantos puntos seguidos poner en un párrafo o algo así, él decía, yo creo en la ley de la nalga. Y entonces le preguntábamos, ¿qué es eso, maestro? Y decía así, cuando una persona tiene que cambiar de nalga para cruzar la pierna, hay que ponerle un punto para que tenga la posibilidad de respirar. Cosas así. Nos aconsejaba, por ejemplo, que escribiéramos el primer párrafo y el último párrafo antes del resto, de tal forma que así se obliga a uno a mantener una columna vertebral, digamos, y un hilo conductor en la historia, y es efectivamente un tip, como se suele decir, muy valioso para quienes escriben historias.